Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hay uno de mis suscriptores, llamado Fernando, que le encantan las películas de acción, le encantan las películas de Misión Imposible, escribe me escribe muchos comentarios en cada uno de los vídeos, y ya desde hace tiempo, pues este chico, pues me está diciendo que a ver si puedo comentar Misión Imposible porque es una de sus películas favoritas. Y me lo he dicho en un número tan incontable de veces que, bueno, por su fidelidad al canal, evidentemente, y porque me lo ha estado insinuando y me lo ha estado diciendo tantas veces que, bueno, pues vamos a dar el gusto a esta persona, vamos a darte el gusto, Fernando, y esta noche vamos a dedicar el vídeo de la crítica de esta película ya no solo a todos mis suscriptores, sino en especial a él, a Fernando. Así que esta noche voy a comentar Misión Imposible de Brian De Palma. La primera, es decir, la primera película que inició toda una saga de acción que se puede considerar hoy en día, junto con la de James Bond, pues la saga de acción más importante hoy en día de Hollywood, ya que lleva, pues no sé si son ya 6 o 7 entregas, la verdad es que son bastantes. Yo las he visto todas, absolutamente todas, exceptuando la última, la que Henry Cavill, este actor que hace de Superman en El Hombre de Acero, pues hace por lo visto de villano. He visto pues la segunda, que estuvo dirigida por John Woo, perdón. La tercera, que estuvo dirigida por J.J. Abrams. La cuarta, que no me acuerdo si era Nación Secreta, Protocolo Fantasma, pues prácticamente todas ellas. Pero yo sigo diciendo que el espíritu de la serie original siempre ha estado más involucrada en la primera película dirigida por Brian De Palma, ya que para mí la saga de Misión Imposible siempre ha ido transformándose, al igual que en las películas de James Bond, de ser meras películas de espionaje a convertirse directamente en películas de acción, donde el protagonismo ha pasado ya a las secuencias de acción que son tan sumamente largas en las últimas entregas que cobran protagonismo propio. Pero yo siempre, como sabéis, sobre todo lo he dicho, pues tú también lo sabes, Fernando, que el arte, o sea, el cine es el arte de la interpretación y de la puesta en escena. Y en la película de Brian De Palma brillan muchísimo más los actores y sus interpretaciones, sobre todo el elenco protagonista que tiene esta película, mucho más que las secuencias de acción, porque las secuencias de acción tienen que ser un complemento a todo lo que es la historia y los personajes, su psicología, el desarrollo y la evolución de los mismos dentro de lo que es el film propiamente dicho. Misión Imposible nació como proyecto en el año 1995, luego fue estrenada en el 96, pero Tom Cruise siempre fue un gran admirador de la serie original. La serie original fue una serie del mismo nombre, Misión Imposible, que tuvo mucho éxito durante los años 60 y principios de los 70, protagonizada por Peter Graves. Peter Graves le conocéis por ser el comandante del avión de Aterriza como puedas. Que hizo muchísimas películas y series de televisión en Estados Unidos en aquella época. Peter Graves era el máximo exponente de la serie y el protagonista absoluto. Lo que pasa es que el protagonista de esta serie, Jim Phelps, interpretado por Peter Graves, ha cedido el protagonismo a esta película y a la serie a uno de sus pupilos, a Ethan Hunt, que está interpretado por Tom Cruise. Es decir, realmente lo que es el protagonista de toda la saga. Pero aquí la personalidad de Jim Phelps en esta película ha variado bastante. Ya no solo es el jefe, sino que en una serie ya no es el jefe de este comando de espías que trabajan, digamos, al servicio de los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos niegan cualquier vinculación, como ocurre con todos los espías del mundo. Ya que, al igual que en la serie original, a Jim Phelps, a John Boyd, interpretado por John Boyd, cuando le llega una misión, evidentemente lo que él hace es oírla, pero esta grabación se dice que se autodestruirá para que no quede constancia de ella. Si os acordáis de la serie del Inspector Gadget, el inspector jefe Gautier le decía: esta misión, este papel se autodestruirá, porque es una misión secreta y evidentemente no tiene que saberse de ninguna manera. Y hay muchísimos guiños en esta película a la serie original. Pero el protagonismo ha pasado de Jim Phelps, es decir, del personaje de Peter Graves, interpretado en esta película por John Boyd, a Tom Cruise, a Ethan Hunt, que es uno de sus pupilos, uno de sus protegidos, digamos, del conjunto de espías, uno de sus especialistas.
El proyecto nació, ya os digo, porque a Tom Cruise le gustaba muchísimo la serie durante los años 60, principios de los 70, y contactó con Paula Wagner, otra gran productora de la Paramount Pictures, precisamente, que es la productora de la película, lo que es la productora y distribuidora, para intentar llevar este gran éxito de la serie a una saga o una película que pudiera iniciar una saga, toda ella al estilo de la serie original, pero pasándolo por un tamiz del cine moderno y contemporáneo, es decir, lleno de efectos visuales, lleno de secuencias de acción, etcétera, y en el que él fuera, evidentemente, el protagonista, es decir, no solo productor, sino protagonista. A Paula Wagner le encantó la idea y empezaron a reescribir, pues, a escribir un guión, que en un primer momento, pues, contrataron a lo que fue uno de los guionistas, además pupilo y protegido de Steven Spielberg, que fue David Coeb. Lo que pasa es que el guión de David Coeb no era lo suficientemente, o sea, no satisfizo mucho a Tom Cruise, porque no captaba mucho el espíritu original de la serie. Para mí, el guionista David Coeb es un guionista, aunque protegido de Spielberg, un guionista bastante sobrevalorado. Es el guionista, por ejemplo, encargado de realizar la adaptación de Parque Jurásico, del Mundo Perdido y de La Guerra de los Mundos, que son películas muy espectaculares, pero lo que a guión se refiere, pues flaquean en algunas cosas. Y Tom Cruise quería un guión mucho más sólido, porque la serie original estaba llena de argumentos con personajes con grandes giros, sorpresas, buenos que parecen malos, malos que parecen buenos, y no veía a David Coeb como uno de los grandes guionistas que pudieran dar forma a esta película, a este proyecto. Y contrataron a Robert Downey, que había sido precisamente el creador de la secuencia principal de la película del Padrino, aquella en la que Marlon Brando y Al Pacino se juntan y tienen esa especie como de relación amor-odio que tienen en toda la película y que dio sentido a toda la película del Padrino. Es decir, que Tom Cruise lo que hizo fue contratar a un guionista de primerísima fila por aquel entonces, estamos hablando de una película hace 24 años, para que le diera un grado de pulimento al guión y que todas las piezas pudieran encajar perfectamente. Porque nos encontramos en Misión Imposible ante una película que realmente todo son giros argumentales constantemente. Tom Cruise y los personajes no saben de quién fiarse. El espectador, constantemente nosotros también nos hacemos la pregunta si será bueno o malo, si estará en contra o si estará a favor del personaje de Tom Cruise, de Ethan Hunt. Es decir, es un continuo vaivén de personajes, todo muy bien entrelazado, para que no sepamos en ningún momento si se va a traicionar, no se va a traicionar, si la misión secreta va a tomar un rumbo o va a tomar otro. La verdad es que la primera Misión Imposible se puede decir que es una película de espionaje a la vieja usanza. Es decir, todo lleno de sorpresas, de giros argumentales y de buenos que parecen malos y malos que parecen buenos, porque ese es el auténtico espíritu del cine de espías. Cosa que luego, en otras películas, como en la de Misión Imposible 3, en la de John Woo, en todas las demás, se ha ido laminando para dar paso a muchas más secuencias de acción. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la saga de James Bond, incluso en Terminator. En Terminator 1 teníamos más argumento y menos secuencias de acción. En Terminator 2 las secuencias de acción son tan sumamente largas que ya toman protagonismo propio. Ya no hablemos ya del resto de películas de Terminator, en donde ya la personalidad de los actores, de Schwarzenegger, de los principales, ha desaparecido casi por completo, y lo que nos queda es un mare magnum de secuencias de acción. Pero en la primera Misión Imposible se puede decir que los actores, y parece esto algo de perogrullo, son los auténticos protagonistas. Y hay 2-3 grandes secuencias de acción fantásticas, pero que funcionan como complemento a todo lo que es el guión de la película, que es realmente notable y está muy bien estructurado, como un gran puzzle, como las grandes películas de espías de los años 60 y 70, como por ejemplo Tokapi. Tokapi es una película de los años 60, cuyo protagonista fue Peter Ustinov, por el cual recibió un Oscar en su interpretación, que tiene no pocos puntos en común con Misión Imposible, como posteriormente os contaré. La película está dirigida por Brian De Palma, no es un director que yo haya comentado aquí mucho. Yo considero a Brian De Palma pues como ese no homenajeador, sino plagiador directamente de Alfred Hitchcock, que luego tiene su propia personalidad, pero es que he imitado tantas veces a Alfred Hitchcock, alguno de Brian debe estar pitándole en los oídos,
porque películas como Vestida para matar, como Doble Cuerpo, son prácticamente ya no un homenaje, sino casi un plagio de todas las películas de Alfred Hitchcock o de un compendio de las películas de Alfred Hitchcock. Y en esta película el suspense que tiene y sobre todo la planificación en muchas de las secuencias nos recuerdan mucho a Alfred Hitchcock. Sobre todo la conversación que tienen Tom Cruise y Jon Voight en la estación, en la que hay un juego de primeros planos, de planos contra planos, en la que el protagonismo son las miradas de los personajes. Porque Ethan Hunt no sabe, el personaje de Tom Cruise no sabe si fiarse o no de su jefe. Y aquí una de las claves de la película. Es decir, el giro argumental, el giro que tienen los personajes, sobre todo el personaje de Jon Voight. Los que ya habéis visto la película ya sabréis a lo que me estoy refiriendo. Pero tenéis que tener en cuenta que las críticas de películas que tienen unos años yo las hago con un poco de spoilers, para ir comentando alguna secuencia que iremos comentando a lo largo del film. Pero de Brian De Palma os puedo decir que es un director muy notable, que ha dirigido películas como Los Intocables de Elliot Ness, Vestida para matar, Carrie también dentro del terreno del cine de terror, del cine fantástico, y sobre todo Misión Imposible. Pero no ha sido tampoco uno de los directores de aquella generación de Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, de los mejores. Sí, ha sido un director notable, pero tampoco se puede decir que dentro de su currículum tenga grandes obras maestras. Tiene películas muy notables, algunas de ellas sobresalientes, como Misión Imposible, pero no tiene una obra maestra contundente que diera un puñetazo en la mesa diciendo aquí está mi gran obra maestra. Es decir, Brian De Palma es un director muy efectivo, pero realmente no está a la altura de sus compañeros, pero pertenece a aquella generación. E imprimió un estilo que, muy plagiado, ya os digo, de Alfred Hitchcock, lo tamizó y lo pasó por una serie de elementos modernos para darle un sentido más contemporáneo a la narración y a todo ello. Y en Misión Imposible ya os digo que se pueden ver muchos retazos de las películas de Alfred Hitchcock. Por ejemplo, el control del suspense está realmente conseguidísimo, sobre todo en la secuencia en la que Ethan Hunt queda colgado para recuperar el disco de Knock, que tiene ahí todos los nombres de los espías. También, por ejemplo, la secuencia en la que se queda completamente solo, allí en Checoslovaquia, que recuerda mucho a esas escenas solitarias que tiene, por ejemplo, Cary Grant Con la muerte en los talones, que no sabe por dónde actuar, no sabe lo que hacer, no sabe a dónde ir, porque realmente no sabe lo que está pasando. Eso es muy hitchcockiano. Y claro, todo eso lo utiliza sabiamente Brian De Palma. ¿Qué os puedo contar del protagonista que no sepamos? Tenemos un elenco de protagonistas en esta película realmente notable. Tenemos a Tom Cruise, a Jon Voight, a Christine Scott Thomas, a Ving Rhames, a Jean Reno, y sobre todo a una actriz que yo ya la he perdido prácticamente, se puede decir, la pista por completo, que es Emmanuelle Bert. Una actriz francesa que brilló en esta película, que tiene un papel no excesivamente destacado, importante dentro de la trama, pero no excesivamente destacado interpretativamente hablando. Es decir, aquí el protagonista absoluto de la película es Tom Cruise, como en el resto de películas de Misión Imposible. El argumento puede parecer enrevesado desde un principio, pero si nosotros vamos siguiendo la película, lo bueno que tiene argumentalmente este film es que de vez en cuando nos perdamos. Porque lo bueno es la ambigüedad que tiene el guión. Una ambigüedad muy calculada para que el guión esté continuamente sorprendiendo al espectador. No sepamos si Jon Voight ha muerto o no, si Emmanuelle Bert es una traidora o no es traidora, si el personaje de Ving Rhames es un traidor o no, si el elenco que tiene de allí, de espías, Jim Fels, Jon Voight, hay un topo o no hay un topo, quién es ese topo. Es decir, todos esos elementos en el que al principio nos podemos encontrar un poco perdidos, tenemos que calmarnos y decir, vamos a continuar siguiendo la película, porque al final todo va a encajar como un mecanismo de relojería. He ahí lo que es el elemento de las buenas películas de espionaje, que no lo sepamos todo en todo momento, sino que dudemos y que al final de la película digamos, ahora es cuando todo el resto de la película me encaja.
Y eso es lo que no ocurre muchas veces en el resto de la saga de Misión Imposible. Porque el guión que pulió Robert Downey, un guionista de primerísima categoría en aquel entonces, pues la verdad es que es incuestionablemente un guión muy notable, sobresaliente en todos los aspectos. Argumentalmente, Jim Phelps recibe lo que es la grabación de su superior, llamado Kitcher, que lo que dice es que hay un involucrado, es decir, un norteamericano, dentro de lo que es la embajada allí en Checoslovaquia, de Estados Unidos en Checoslovaquia, que tiene además una lista de lo que es una serie de espías, pero que tiene solo la mitad de esa lista. Pero que la otra mitad de esa lista está en la embajada en Checoslovaquia, allí en la embajada de Checoslovaquia, y que tiene que recuperarla. Pero claro, le consideran un traidor, y que si esa lista sale a la luz, pues directamente, pues todos esos espías pues serán buscados y serán ejecutados. Porque claro, realmente para los gobiernos los espías, lo que son las organizaciones de espionaje, no existen. Porque es para espiar, evidentemente, a otros países. Entonces es una misión sencilla, pero a la vez tiene un punto de complicación importante, porque si no llega a realizarse con éxito, puede ser nefasta para ese grupo de espías. Entonces, comienza todo lo que es el despliegue de todos estos personajes, todos muy bien localizados dentro de la embajada, para recuperar lo que es el NOC. Es decir, la grabación, es decir, el disco, donde está todos los nombres de los espías que hay que recuperar para tener la lista completa. Pero he aquí que la mayoría del equipo de Ethan Hunt, todos son asesinados. Todos son asesinados excepto él, excepto Emmanuel Byrd, y como veremos posteriormente, excepto John Boyd. Aunque John Boyd parece ser que es asesinado. Pero he aquí el quid de la cuestión. Es que el personaje de Jim Phelps respecto de la serie original se le ha cambiado completamente la personalidad. Jim Phelps en la serie original, interpretado, ya os he dicho, por Peter Graves, es el héroe, es el protagonista. Sin embargo, aquí realmente es el traidor. Y el protagonismo pasa a Tom Cruise, como os he dicho. Entonces el personaje de Manuel Byrd, que es su mujer en la vida real, mejor dicho, en la película, le tiene que tener constantemente a Tom Cruise, por su belleza, su sensualidad, etcétera, etcétera, le tiene que tener como engañado para que no se dé cuenta de que Jim Phelps, John Boyd, es en realidad uno de los traidores de la película. Pero claro, cuando Tom Cruise se queda absolutamente solo, tiene que recurrir a alguien. Tiene que recurrir a alguien porque no le queda otro. Y entonces lo que haces es, junto con Emmanuel Byrd, que todavía no sabe que es una traidora, contrata a dos personajes, que es Jean Reno y Vic Reims, dos expertos para poder recuperar el NOC, es decir, el disco. Y es cuando se produce una de las más grandes secuencias de acción de la película. Es decir, de las tres que tiene, una que pone los pelos de punta y que ha sido imitada hasta la saciedad, pero que tiene un precedente, precisamente en la película Tokapi. En la película Tokapi tienen que robar, es un grupo de personas, en la que Peter Ustinov forma parte de ellos, y tienen que robar una serie de piedras preciosas, de diamantes, colgándose a través de una cuerda hacia un maniquí que tienen una vitrina, que tienen que abrir esa vitrina y coger los diamantes. Pues, precisamente, como Brian De Palma es un plagiador, homenajeador en ese sentido, copia esta secuencia, pero lo pasa, ya os digo, por el tamiz del cine contemporáneo y de suspense de Alfred Hitchcock. Y lo que hace es eliminar por completo, totalmente, banda sonora y sonido en esta secuencia, porque la cámara acorazada donde tienen el NOC, donde tienen ese disco, no puede detectar. Saltan las alarmas si se detecta un grado más de temperatura, el más mínimo ruido, o incluso algo que caiga al suelo, como una gota de agua o cualquier cosa que pudiera, pues, saltar las alarmas y dar la señal de que en esa cámara se está realmente realizando un robo. Pero claro, todo en el suelo y en la temperatura de todo lo que es en esta cámara. Entonces Ethan Hunt se queda colgado en una secuencia memorable y lentamente va bajando cabeza abajo hasta llegar donde está el ordenador, donde está el disquete. Pero claro,
la mala suerte hace que Jean Reno vea una rata pasar por allí, por donde está él en el conducto, y entonces por el miedo él empieza a sudar y se le va escurriendo poco a poco hasta que pega un tirón y Tom Cruise se queda pues a un palmo del suelo. Claro, en ese momento Tom Cruise pues empieza a sudar porque le pueden descubrir. Y vemos un detalle, porque también el cine de Alfred Hitchcock y el de Brian De Palma, por lo tanto, era un cine de detalles visuales. Vemos como una gota de sudor le va cayendo por sus gafas hasta que casi cae al suelo y la recoge con el guante. Pero la temperatura sigue subiendo. Y cuando ya consigue el disco, le dice a Jean Reno que ya puede subir directamente a toda velocidad. Además hay un momento en el que el vigilante de lo que es la cámara, que está, digamos, un poco drogado, vomitando constantemente, porque le han echado una droga en una bebida, el personaje Manuel Beard le ha echado una droga en la bebida, pues entra en la cámara, pero Tom Cruise está en la parte de arriba sin que le vea. O sea, es una secuencia de suspense digna de Alfred Hitchcock. Pero aquí Brian De Palma ha sido lo suficientemente astuto como para plagiar al maestro del suspense de una manera muy inteligente. Porque no ha utilizado banda sonora ni ha utilizado sonido para incrementar exponencialmente lo que es el suspense de la secuencia. Y es cuando vemos que le va subiendo poco a poco. Esta es una de las grandes secuencias de acción de la película. Pero otra, por ejemplo, es cuando Tom Cruise tiene una reunión con Kitcher, es decir, lo que es el jefe gubernamental del gobierno, el jefe de Jim Phelps, y le dice que todo ha sido una enorme trampa, digamos, para culparle a él. Culparle a él como realmente intentando deshacerse de ese grupo, porque ese FMI, ese IMF, o como lo llamen en la película, pues no ha sido excesivamente exitoso. Pero claro, utilizando un dispositivo, un chicle, que le da uno de sus compañeros al principio de la película, logra escapar de un restaurante reventando por completo unos acuarios allí que tienen, de lo que son mariscos y todo eso. Y en esa secuencia de acción, que está rodada sin extras, perdón, sin especialistas, fue el propio Tom Cruise el que la rodó, Tom Cruise lo pasó realmente fatal. Porque en 3 segundos, al contar el número 3, tenía que salir corriendo porque una masa de agua se le venía encima. Hay un plano magnífico en el que Tom Cruise sale en esa gran plaza de Checoslovaquia, de Praga, cerca de la embajada, precisamente donde el agua se va expandiendo y él está corriendo como si intentara evitar que esa ola de agua le cogiese. Es una secuencia que dura solo unos segundos, pero es realmente una secuencia adrenalítica y fantástica. Pero claro, no todo es oro lo que reluce en la película, ya que Tom Cruise también tendrá una serie de traiciones a lo largo del film. La traición de su jefe, de Jim Phelps, de John Boyd, porque se hace él pasar precisamente de que le han matado, pero él sigue vivo. Porque él, en las gafas que él utiliza, en su cámara de visión, ve que tiene las manos manchadas de sangre John Boyd y que cae a un lago, y que cae del puente a un río y le da por muerto. Pero cuando están reunidos en esa célebre secuencia, ya os digo, muy hitchcockiana, en que es un juego de planos contra planos, que tienen muchísima fuerza, como los de Alfred Hitchcock, entonces le dice, John Boyd le dice a Ethan Hunt, Ethan, dice, el topo realmente es Kitcher. Entonces Ethan se le queda mirando con una cara como diciendo, ya te he pillado. Pero Robert Downey, en su guión, le expone una frase que es totalmente ambigua y que no sabemos qué quiere decir. Y le dice, ¿y todo esto, por qué? En esa frase no sabemos si Tom Cruise está diciendo, ¿por qué? Me has engañado. Porque ahí es cuando sabe que su mentor le ha engañado, que John Boyd le está engañando. Y no sabemos, el espectador no sabe si le dice, ¿por qué mi mentor, mi maestro me ha engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿O por qué es Kitcher realmente el topo? Pero todo es mentira. Además que Tom Cruise, el personaje, Ethan Hunt, ha contactado con un tal Max, que es otro de los contactos que tienen dentro de lo que es el grupo de espionaje, interpretado por Vanessa Redgrave, que además tiene otros intereses.
otros intereses precisamente para recuperar lo que es el disquito, el NOC, lo de la... ¿cómo se llama esto? Vaya, el disco donde están todos los espías. Interpretado por Vanessa Redgrave, que la verdad es que es más un cameo que otra cosa en todo lo que es todo lo que digamos es el film en sí mismo. Entonces, en la película tenemos un juego a tres bandas. Por un lado tenemos al grupo de Ethan Hunt, por el otro lado tenemos al grupo de Vanessa Redgrave, que forma parte del grupo ya también de Ethan Hunt, están ya conchavados. Tenemos a Kitcher, que quiere el NOC, el disco con el nombre de los espías, y tenemos por otra parte a John Boyd y a Emmanuel Byrd, que lo que quieren es dinero contante insonante, que son $150.000. Entonces ya lo que es una linealidad argumental se transforma en tres líneas argumentales con tres intereses creados, como en las grandes películas de espionaje. Aquí es donde ya hay un juego de personajes que ya prácticamente de la mitad de la película dura 1 hora, 3/4 de la mitad de la película hacia adelante, ya no sabemos ni en qué confiar, si alguien es bueno o es malo, si alguien malo es bueno, etc. Yo os digo, como las grandes películas de espionaje. Y todo desemboca en una secuencia de acción realmente impresionante, que es en esa secuencia, en el tren, en alta velocidad, en el que Tom Cruise va detrás de John Boyd, de Jim Fells, precisamente de su jefe, que además pretende escapar, porque Jean Reno, traidor donde los haya, va conduciendo un helicóptero para que Jim Fells se monte en él. Una secuencia que aquí ya entran en juego los efectos digitales, estoy hablando del año 1996, y en donde, pues claro, el tren yendo a alta velocidad, pues los efectos especiales tienen que ser muy realistas, y vemos como la ropa, pues a los personajes está prácticamente a punto de llevárseles por medio. Tom Cruise tiene que ir agarrándose donde puede, porque no puede más, porque el tren de alta velocidad irá a unos 300 kilómetros por hora. El personaje de Jim Fells, de John Boyd, va cogiendo, o sea, va moviéndose con una serie como de, yo os digo, como de... que no me acuerdo cómo se llaman, no de garfios, sino de ganchos, sino como de... no sé, los aparatitos estos que son como de ventosas, lo que quería decir, para ir moviéndose hacia el helicóptero, pero el helicóptero entra dentro de un túnel, como diría yo, con el tren. Y aquí se produce lo que es la secuencia de acción clave de la película, es decir, lo que es el auténtico clímax del film. En este clímax del film, Tom Cruise lo que hace es enganchar lo que es el helicóptero al tren, y claro, pues John Boyd, mejor dicho, Jean Reno, antes de entrar a lo que es el túnel, pues no puede desligarse y tiene que ir maniobrando como puede dentro del túnel, lo que le da mayor espectacularidad a la secuencia. Es decir que Misión Imposible 1 es una película claramente de espionaje, pero que no renuncia a unas secuencias de acción espectaculares. Una secuencia de acción muy buena, que ya os digo que es la que Tom Cruise queda colgado para recuperar el NOC, el disco, pero que es secuencia de acción, pero es mucho más de suspense. Porque es de acción, porque evidentemente está haciendo como malabarismos en el aire. O sea, aquí la fortaleza, la fuerza física y el equilibrio muscular que tuvo que tener Tom Cruise en esta secuencia tuvo que ser realmente extraordinario. Fue además una secuencia muy repetida, es decir, tuvo que tener muchísimas tomas. Porque claro, Tom Cruise, hasta que se acostumbró a estar colgado de diferentes posturas de todo aquello, pues claro, tuvo que tener un dolor de brazos y piernas, pero hay que reconocer que Tom Cruise en esta película está en forma, como en todas las de Misión Imposible. Evidente, ahora pues ya está un poquito ya más mayor y ya claro, pues las secuencias de acción pues ya utiliza dobles, pero en aquel entonces, en el año 96, no utilizaba dobles, aunque en esta secuencia, en la última, en la del tren, como vemos fondos que claramente sí que son un poco digitales, estamos hablando del año 96, en el que los efectos digitales, pues digamos, estaban evolucionando, pero no, ¿cómo os lo diría? No eran tan protagónicos como en el cine de hoy, donde el cine de hoy las escenas de acción pues son ya totalmente digitales, con fondos digitales. Por ejemplo, en la película que os comenté la última vez, en la de Soldado Universal, no había prácticamente efectos digitales, todo era prácticamente real. Estamos hablando del año 92 y con un presupuesto de $20 millones. Todo era, las persecuciones, el camión, todo era real.
aquí también es real, pero ya con retoques digitales, porque estamos manejando un presupuesto más amplio y estamos hablando ya no de una productora, Carolco, que entonces tenía cierta importancia, pero aquí estamos hablando ya de una estrella consagrada y también que estaba ya teniendo sus labores de producción como Tom Cruise. Y Tom Cruise ya quería ya que una casa importante, una distribuidora y una productora importante como la Paramount Pictures, no la Carolco, la Paramount Pictures, fuera la productora de ello y otorgara un gran presupuesto a la película para que las secuencias de acción tuvieran credibilidad. Esta secuencia última tiene un realismo fantástico, todo lo que es la secuencia en el que están colgados tanto John Boyd como Tom Cruise de lo que son las bases del helicóptero es realmente impresionante, y sobre todo la última explosión en el que luego esa explosión que empuja a Tom Cruise hacia y le deja pegado completamente al tren, y que el helicóptero, las aspas empiezan a girar, que explotan en el aire, pero las aspas empiezan a girar y justamente una de las aspas se le queda aquí, como casi clavado en el cuello, esas explosiones en el que Tom Cruise sale disparado, la hemos visto en otras películas de Misión Imposible, por ejemplo en la tercera, creo, en la que Tom Cruise va corriendo en un puente, estalla, explota un coche y él es despedido por el aire y se golpea también el lateral del hombro, el brazo, junto a un coche. Es decir, que esa secuencia tuvo tal impacto en su momento que luego ha sido repetida varias veces. Es más, Misión Imposible fue una película en el que la base, lo que es argumental y sobre todo las secuencias de acción, han sido imitadas hasta la saciedad. Misión Imposible fue una película que marcó una época y una saga que ha tenido mucha importancia. En un principio Tom Cruise lo que quería era homenajear a la serie original haciendo una película que tuviera un guión que fuera similar, parecido y además que estuviera a la altura de esta fantástica serie. La serie es maravillosa, yo la he visto muchos capítulos y son muy parecidos. Por ejemplo, los títulos de crédito de este film son prácticamente iguales a los de la serie, es decir, va poniendo Misión Imposible a toda velocidad, a un ritmo frenético, y nos va poniendo secuencias de lo que son los personajes, pero sin los nombres. Va poniendo John Boyd, Tom Cruise, Emmanuel Bert, Christine Scott Thomas, Jean Reno, Ving Rhames, o sea, todo lo que son el elenco de protagonistas de lo que va a ser todo ello. Al igual que en la serie vamos a tener un prólogo. Vamos a tener un prólogo en el que después, precisamente, como homenaje también a la serie, veremos esa mecha que la prende lo que es la cerilla, y empieza la banda sonora, la fantástica banda sonora, que aquí está adaptada de la serie original por Danny Elfman, pero que Brian De Palma muy inteligentemente no abusa de ella. Por ejemplo, como en las películas de James Bond, que el tema principal, no el de Monty Norman o los de John Barry compuestos posteriormente, están omnipresentes casi en toda la película, sino que lo que hace Brian De Palma, al igual que hacía Alfred Hitchcock, era utilizar la banda sonora para momentos muy puntuales. Por ejemplo, cuando se disfrazan todo el equipo de Tom Cruise, casi a la mitad de la película, se disfrazan de bomberos para entrar en lo que es ese edificio donde está el disco del NOC. En ese momento hay un plano cenital, un plano aéreo, mejor dicho, en el que todos van pues disfrazados como diría yo, de bomberos, con el camión de bomberos, porque van a realizar la misión. Es decir, que lo que hace la banda sonora en esta película es preceder a lo que es la realización de la misión, cosa que luego ninguno de los otros directores ha tenido en cuenta. Y es que, claro, Brian De Palma es un director más de la vieja escuela. Es un director a la altura, pues ya os digo, más o menos no de la altura, sino de la época de Scorsese, de George Lucas, de Steven Spielberg, y su clasicismo cinematográfico que tiene lo empleó muy bien en esta película. Para mí, Misión Imposible 1 es sin duda la mejor película de la saga, porque ya os digo, todas las demás, que excepto Fallout, que es la última y que no la he visto, todas las demás se han convertido mucho más en secuencias, en películas de acción que de espionaje. Y la serie original no eran grandes secuencias de acción, era espionaje puro y duro. Y eso es lo que tiene que ser Misión Imposible, bajo mi opinión. Espionaje basado en un argumento, en una puesta en escena. La puesta en escena
que tiene aquí Brian De Palma es prácticamente la misma de la serie, es decir, unos personajes en el que la planificación juega un papel importantísimo, porque todos tienen una misión que cumplir, y todos ellos lo hacen de un modo planificado cinematográficamente, de un modo muy frenético y muy acelerado, para que casi al espectador no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Y es más, cuando Ethan Hunt va luego recordando todo lo que ocurrió en la embajada en Checoslovaquia, se va dando cuenta que hubo un segundo grupo que fue el que fue matando a sus compañeros. Pero claro, eso nosotros, debido al montaje, a la planificación, a todo lo frenético del ritmo, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque lo que quiere Brian De Palma es que enfoquemos nuestra atención en el equipo de Ethan Hunt y en nada más. Porque todo lo demás, lo que va a venir argumentalmente, todo lo demás, será una sorpresa a lo largo del film. Y eso es lo que quiere Brian De Palma, que en esta película vayamos saltando de sorpresa en sorpresa, de giro argumental en giro argumental, que vayamos diciendo, pues sí, pues fíjate, de esto no me había dado cuenta. ¿Y quién será? ¿Y será traidor? ¿No será traidor? ¿Y qué pasará y qué no pasará? He ahí lo bueno de Misión Imposible, que al principio, todos los acontecimientos que estén ocurriendo digas, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque no me estoy enterando. Pero paciencia, porque todo encajará. Pero es que las películas de espionaje son así. Por ejemplo, con La muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, al principio Cary Grant no se explica lo que está ocurriendo. ¿Quién es ese tal George Kaplan al que le toman por él cuando él se llama Roger Thornhill? ¿Quién es George Kaplan en realidad? Y claro, el espectador no sabe lo que está pasando. Es decir, ¿pero por qué le persiguen? ¿Quién es este tal George Kaplan? ¿Qué es lo que ocurre? Pues precisamente es lo que hace aquí Brian De Palma, imitando muy bien a Alfred Hitchcock. No saber precisamente por qué a Tom Cruise le están ocurriendo todas estas cosas. Eso es algo muy hitchcockiano. Es decir, muy de suspense de la vieja escuela. Decir qué es lo que ha ocurrido, pero no se preocupen porque a medida que va pasando la película, todo va saliendo a la luz. Al igual que con La muerte en los talones, ya Cary Grant se entera efectivamente de que el tal George Kaplan no existe. Pues efectivamente aquí en Misión Imposible ocurre lo mismo. Todas las piezas se irán encajando poco a poco. E Ethan Hunt se dará cuenta, al igual que el espectador, porque los ojos de Ethan Hunt, de Tom Cruise, son los ojos del espectador que se queda tan atónito que no sabe lo que está ocurriendo. Es decir, tanto Tom Cruise dentro de la película como el espectador no sabemos lo que ha ocurrido después de todas esas muertes de su equipo. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que todo ello pase? Pero claro, Tom Cruise no es tonto, es un gran especialista en lo suyo. Aquí vemos una de sus grandes facetas, que son los disfraces, que luego lo veríamos también en otras películas en la serie, por ejemplo en la tercera, cuando se disfraza de Philip Seymour Hoffman, diciendo dónde está lo de la pata de conejo, o sea, que acordáis de todo aquello. Y claro, aquí también lo utiliza para engañar al personaje de Manuel Bert, en esa secuencia casi al final de la película, donde tiene la cara de John Boyd. Y cuando la descubre a Manuel Bert de que efectivamente ella ha sido realmente una traidora, que al principio ha confiado en él, pero que es una traidora. O sea, fijaos en el personaje de Manuel Bert, que os decía que tenía un pequeño papel, pero importante, dentro de lo que es de la resolución de la trama. Esas son las grandes películas de espionaje, en las que no sabemos lo que está ocurriendo, en los que no sabemos de quién fiarnos y en lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir a cada momento, porque cada nueva secuencia es algo sorpresivo, cada nueva secuencia es algo nuevo, y por lo tanto, todo ello al final encajará y diremos, ahora es cuando comprendo toda la película y cómo ha estado planificada secuencia por secuencia. Es decir, todo encaja como un gran mecanismo de relojería. Para mí la película Misión Imposible 1 es la mejor de la serie, dirigida por el mejor director posible en aquella época, que manejaba el suspense de una manera estupenda, por imitar a Alfred Hitchcock, a veces mejor, a veces peor, pero manejaba el suspense muy bien. Por eso, para Tom Cruise, tener a Brian De Palma en esta producción fue un auténtico lujo, en palabras de él mismo. Él mismo lo dijo, dice, si pudiésemos contar en esta dirección, en esta película con Brian De Palma, sería un auténtico lujo. O sea, Brian De Palma había venido de realizar películas como Los Intocables de Eliot Ness, había venido de hacer una serie de producciones que habían tenido muchísimo éxito. Y el suspense era uno de sus puntos fuertes, precisamente por imitar a Alfred Hitchcock.
Y entonces cuando Tom Cruise dio luz verde al proyecto contando con Brian De Palma, supo desde el primer momento que aquello iba a ser un éxito, que seguramente podrían realizar una gran saga de películas, con todos estos parámetros que vemos. Tiene unas secuencias de acción magníficas, no se abusa de las secuencias de acción, no son excesivamente largas, para que no cobren gran protagonismo, como debe de ser, porque el protagonismo tiene que ser el argumento, los giros argumentales y sobre todo los protagonistas, en este caso Jon Voight, en este caso Tom Cruise, Jean Reno, Ving Rhames, muy jovencito en esta película, pero que al final vemos que el disco de Knock se lo quedará Kitcher porque se lo consigue coger al personaje de Vanessa Redgrave, es decir, se lo quedará el gobierno realmente. Pero esta es una de las grandes películas de espionaje de los últimos tiempos. Esta película ya tiene 24 años, pero la verdad es que es una película ultramoderna, rápida, frenética en su montaje, totalmente fantástica en lo que es su planificación, como Tom Cruise se va dando cuenta en las idas y venidas, en cómo se queda él solo completamente en Checoslovaquia. ¿Qué voy a hacer yo una hora hasta que venga este señor, hasta que venga Kitcher? Quedamos en esta, ¿cómo os diría yo? En esta cafetería. Muchas de estas secuencias fueron filmados, los exteriores, en Checoslovaquia precisamente, pero también en interiores. Es una película muy de interiores, para resolver tramas. De interiores, por ejemplo, el piso franco que tiene el grupo, el interior de lo que es, por ejemplo, la cafetería donde Jon Voight y Tom Cruise tienen esa fantástica conversación, donde Tom Cruise se imagina, evidentemente, que su jefe le ha traicionado, al imaginarse que él se manchó las manos de sangre y que se tiró directamente al río, donde se da cuenta de que le ha traicionado. Es un film donde también la acción se desarrolla dentro del tren. Es una película muy de interiores. Es decir, no es una película, no es una superproducción en decir vamos a tener un gran alarde aquí de exteriores como en las películas de James Bond para que la acción sea la gran protagonista. Todo lo contrario. Es una película de interiores porque el punto fuerte es el argumento. Y al ser el punto fuerte del argumento tiene que desarrollarse dentro de estancias, dentro de habitaciones secretas. Es decir, estamos hablando de espías. Y los espías tienen que pasar desapercibidos, por lo tanto están en pisos francos, en lugares a los que van trasladándose de un sitio a otro para no ser encontrados, para no ser vistos, porque en teoría los espías no existen. La verdad es que la saga de Misión Imposible es, junto con la de James Bond, la saga más importante del cine de los últimos tiempos. Muchos de vosotros diréis, bueno, está la Guerra de las Galaxias. Debido a la irregular trilogía que Disney nos ha dado, ha convertido directamente a la saga de Misión Imposible en la saga más importante del cine de acción de los últimos tiempos, junto con la de James Bond. Pero ya os digo, Fernando, una cosa, y para todos, yo prefiero una película que se supone que sea de espionaje, donde la trama sea la principal protagonista y donde las secuencias de acción estén calculadas y que no tengan una duración tan excesiva como en el resto de películas, sino que el protagonista sean los actores y la trama, el argumento, los giros argumentales, las sorpresas continuas. Porque luego yo viendo, por ejemplo, la de la de John Woo, la de J.J. Abrams, etcétera, todo el resto de películas, vemos que hay más secuencias de acción, de explosiones, de persecuciones, de esto, lo otro. Y lo que es la trama en sí, lo que es, ya no tiene, por ejemplo, la de Misión Imposible 3, ya no tenía los giros argumentales que tiene esta. Entonces ya no es lo mismo. El resto de películas de Misión Imposible son más películas de acción que de espionaje. Pero si queréis espionaje puro y duro, la que homenajea a la serie original y la que realmente merece la pena tenerla como la primera, que es siempre la mejor en casi todas las sagas, es la primera. Y en el caso de Misión Imposible, la primera es auténticamente la mejor. Tom Cruise realiza lo que es uno de los papeles más importantes de su carrera. Tom Cruise lleva 35 años en lo más alto de Hollywood, algo que solo un actor como Harrison Ford ha podido conseguir. Eso es extremadamente difícil hoy en día en Hollywood. Tom Cruise ya, yo os dije últimamente, en uno de los comentarios, que era uno de los mejores actores de su generación.
pero que solo hay uno que para mí le supera en camaleonismo, que es Johnny Depp. Johnny Depp, que tiene una capacidad de transformación para crear personajes que Tom Cruise no tiene. Ahora, eso sí, Tom Cruise es más importante porque él ya no es solo actor, sino que es productor, y en esta película dio el do de pecho para darnos una gran película que es ya un auténtico clásico del cine de espionaje. Ya no solo por la serie que representa, sino por lo que es en sí la película, cómo está construida, cómo han evolucionado los personajes, los giros argumentales, todo lo que es la trama, que es la auténtica protagonista de la película. Lo bueno de esta película es perderse en ella. Es decir, me la voy a poner y voy a tener el lujo de no saber lo que pasa. No saber lo que pasa en ningún momento. ¿Por qué? Porque lo que quiero realmente es que me den sorpresas en la película y no yo ir sabiendo paso a paso lo que va ocurriendo, porque si no ya no tiene gracia. Y la gracia de las películas de espionaje es que no sepamos lo que ocurre y que cuando ya al final o parte del final de la película se descubra el pastel para que digamos, ¡ah! Entonces ya sé el porqué de esto, como en las películas, por ejemplo, de Agatha Christie, basadas en la novela de Agatha Christie, como las de la señora Marple, como las de Hércules Poirot, que no sabemos lo que ocurre. En las películas de espionaje eso es lo que tiene que ocurrir, que no sepamos lo que ocurra, ¿eh? Ni siquiera los protagonistas. Es más, la expresión de Tom Cruise en toda la película, o en la mayoría de secuencias de la película, es la de no sé lo que está pasando en ningún momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están muriendo mis agentes? ¿Por qué me ha traicionado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ahora esto? ¿Por qué me has traicionado? Es esa expresión de duda constante, que es la duda del espectador, pero que todo, al final, tendrá su recompensa para el espectador, evidentemente, que sabremos todo lo que ha ocurrido, porque todas las piezas del puzzle encajarán perfectamente. Resumiendo, Misión Imposible 1, la primera, la original, la de Brian De Palma, es un clásico del cine de espionaje ya de todos los tiempos. Una película clave en los años 90 y que inició una de las sagas más importantes de la historia del cine contemporáneo. Tom Cruise en estado puro. Tom Cruise en estado puro. No os la perdáis, es ya un auténtico clásico. Espero que te haya gustado la crítica, Fernando, te la dedico a ti, a todos mis suscriptores, por supuesto, pero especialmente a ti, ya que me la has pedido tan ansiadamente. Pues aquí tienes, Misión Imposible de Brian De Palma, ya un auténtico clásico, una película sobresaliente en prácticamente todos sus aspectos. Una película planificada hasta el extremo y cuyo argumento, debido a un guionista de primerísima categoría, muy inteligentemente escogido por Tom Cruise, funciona como una auténtica pieza de orfebrería. Misión Imposible de Brian De Palma. Hasta mañana.